Estamos aquí en vivo por 102.3 Más que Música. Se viene la columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, el consultorio de arquitectura de la mano de la especialista Flavia Pesolo, la columnista estrella 2019, la que entró para quedarse, la que llegó con todo un capital particular a aportar a este programa, que es la arquitecta y magíster Flavia Pesolo, en el consultorio sobre patologías. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Hola, Jero. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos nuevamente a la columna del consultorio. Contenta nuevamente de estar acá. Creo que hay muchos que no están tan contentos con estas lluvias, los arquitectos sobre todo. Y sobre el tema que vas a hablar hoy y del que venimos de hablar la semana pasada, un temita, ¿no? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, hoy vamos a tratar de las fallas frecuentes en las fundaciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la idea era seguir un hilo conductor de las etapas de la obra? En la columna anterior habíamos hablado de estudios de suelo, así que hoy toca cuáles son las fallas que puede haber en nuestras fundaciones. Y bueno, hay gran cantidad de obras que padecen fallas durante la construcción o en la vida útil de nuestras obras. Que esto puede ser debido a problemas en las fundaciones o debido al suelo en donde apoyan estas fundaciones. Y estas fallas pueden ir desde pequeños agrietamientos, que hay veces que son imperceptibles, hasta hundimientos, grietas, asentamientos, derrumbes y toda clase de catástrofes. Hay un ideal en el proyecto, pero muchas veces los problemas vienen originados desde el proyecto, como puede ser, por ejemplo, un dimensionado erróneo o una elección de sistema de cimentaciones que no sea adecuado para el suelo que nosotros tenemos, o un estudio de suelo deficiente. Por ejemplo, hiciste hacer un solo sondeo y resulta que tu obra era mucho más grande y agarraste dos sectores que eran totalmente diferentes. Hay una pregunta que surgió la semana pasada y que por ahí es interesante para aquellos que están en etapa de fundaciones de obra. Los distintos sistemas de fundación, así que podemos conocer medio repasando rápidamente, plateas, pilotes o pozos o zapatas corridas, ¿se pueden usar en cualquier tipo de suelo o hay algunos suelos que o va una fundación o va la otra? Hay algunos sistemas que se adaptan muy bien a muchos tipos de suelo, como puede ser, por ejemplo, una platea. Una platea es como el caballito de batalla que vos podés elegir. Pero lo que pasa es que muchas veces la idea es optimizar. ¿Viste cuando se dice no podés matar una paloma con un cañón? Bueno, en este caso sería lo mismo. Tampoco se puede, por ejemplo, utilizar, no sé, pilotes de una fundación profunda cuando en realidad vos tenías un horizonte de fundación a 1 metro y se solucionaba con una zapata corrida. Entonces hay muchos sistemas que son adaptables, otros no. Claramente una fundación superficial como puede ser una zapata corrida no te serviría para un suelo que es colapsable, por ejemplo. Pero bueno, por eso es bueno estudiar a veces qué sistema vamos a elegir y cuál es el que se adapta mejor a nuestro tipo de suelo para no gastar demasiado, pero que funcione para que lo que nosotros proponemos. Eso se trata en la etapa de proyecto. Después tenemos en la etapa de construcción, pueden surgir muchos problemas que ocasionan después este tipo de fallas en las fundaciones, que son, por ejemplo, materiales inadecuados, que puede ser un hormigón malo, supongamos, errores en el replanteo, la típica, arquitecto, me quedó 10 centímetros de lo que usted me dijo, ¿qué hacemos? Y bueno, poner un poquitito más para allá, no pasa nada. Cuando la tanza se corrió, el clavo estuvo mal puesto en esa tabla y luego el muro no coincide con la fundación. No coincide, ¿qué hacemos? Y uno dice, ¿qué hacemos? Engordar la fundación, recomendamos, básicamente. Claro, o le hacemos un cabezal más grande. De todos modos, estas cosas que no están previstas, a veces no pasa nada según el peso que le pongamos, pero otras veces sí. Por ejemplo, nos puede causar algún tipo de giro que no esté previsto, tensiones que no estaban previstas, y esto después nos genera algún tipo de grietas o otro tipo de problemas en nuestra construcción. Y después tenemos la tercera etapa, que ya depende un poco del uso que se le da a estas construcciones, que es en la parte del uso y el mantenimiento.
¿En qué puede infligir el uso de una casa alguna cuestión nociva para la fundación? Está bajo tierra, arquitecto, no me venga con esas cosas. Arquitecto, yo voy a hacer una casita livianita, techo de madera y nada más. Y ahí nos quedamos. Y resulta que vos pasás los 5 años y te clavaron 5 pisos arriba de la casita. Claro, o sea, si cambia el peso al que le asignan. Claro, eso sería una sobrecarga de pesos en la fundación. Si estaciona un camión en una plateadita que estaba calculada para una vivienda, exacto. O un cambio de uso, por ejemplo, de pasar de una vivienda que tiene un peso normal, digamos, a pasar a una biblioteca. Bueno, y también, por ejemplo, la señora que le gusta regar el jardín. El riego. Ahí hay un problema que estaría bueno detenerse. No parece, pero es un problema gravísimo. Señora, no me ponga el rosal al lado de la manguera. Si dejo la manguera regando y me voy a dormir la siesta. Si quiero que esté verde lo único que quiero es que esté verde el jardín. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa ¿a dónde va toda esa agua? El problema es que en la mayoría de los suelos de Córdoba son colapsables y colapsan justamente con el agua. Nosotros le agregamos agua y nosotros tenemos un problema ahí de asentamientos en ese suelo. Se genera un hueco, se socava debajo de la casa. Exactamente. Entonces nos quedamos sin suelo o pierde capacidad de carga suelo, porque cuando está mojado pierde capacidad de carga. Para no correr riesgos, patios empedrados. Entonces recomendamos terrazas verdes y patios empedrados. No venga o por lo menos alguna este delirio tropical en una meseta árida como Córdoba. O alguna vereda perimetral, me imagino también que puede ayudar un poquito. Se hace eso, pero siempre lo ideal es que no haya puntos, digamos, de focos húmedos cerca de lo que es la casa. Bueno, ya después podemos hablar de lo que son los síntomas en sí que nosotros podemos observar en las construcciones para detectar si tenemos un problema de fundaciones. Síntomas. Los síntomas que pueden ser, por ejemplo, lo que son los cuadros fisurativos o agrietamientos. En el primer lugar donde los vamos a ver generalmente es en los muros, porque son elementos frágiles, digamos, que se quiebran, no resisten alguna tracción. Entonces es el primer elemento que nosotros tendríamos que observar para ver si hay algún problema. En lo que son los asentamientos y hundimientos, que lo veríamos en lo que son los suelos y generalmente viene acompañado por grietas en los muros. Y después lo que son las distorsiones o inclinaciones, que lo vemos en lo que son las puertas, las ventanas. Eso lo vemos cuando posas el vaso de agua. Cuando posas el vaso de agua en la punta de la mesa y de repente te diste vuelta y se jugar a las bolitas. Como la casa de Casper, digamos. Claro, y las bolitas se te van para el borde. Si su casa giró. Esos serían, digamos, los síntomas más frecuentes que nosotros podemos observar para detectar si hay algún asentamiento o no. Pero bueno, acá es fundamental cuando uno tiene estos síntomas en su vivienda, llamar a un profesional para que se detecte fehacientemente, digamos, cuáles son estas causas, qué es lo que está pasando en nuestra casa o en nuestra construcción, y entonces se tomen las provisiones para el caso, porque depende de la gravedad que nosotros tengamos, será lo que nosotros tengamos que hacer, porque pueden ser actuaciones de emergencia, como son los apuntalamientos o apeos de los muros, cuando ya, digamos, está en riesgo de colapso la construcción. O directamente, digamos, ya tenemos un tiempito ahí y entonces hacemos ya lo que es monitoreo de las grietas para ver si todavía siguen teniendo alguna actividad o no, si fue un problema que ya cesó, pero quedaron de fisuras a grietas, por ejemplo. Creo que hay un cambio ahí en esa terminología. Sí, en realidad fisuras sería todo lo que es recubrimientos. Y es cuando el material no se fracturó por completo, ¿no? Excepto lo que es los revoques, digamos. Los revoques se puede considerar como el revoque está cubriendo el elemento de nuestro tabique o nuestro muro, se considera una fisura. Y ya una grieta es cuando atraviesa el elemento o es en un elemento estructural, como puede ser el hormigón armado. Esos famosos testigos que se llaman, que son unas marcas, se colocan unas líneas los de yeso. Testigos, que los clásicos o que todos conocemos son los testigos de yeso, porque como es un material frágil, al primer movimiento, digamos, se quiebran. No son muy confiables porque lo único que nos dicen es que hubo un movimiento, pero no nos da mucha más información. Pero hay muchos más elementos hoy en día que para el monitoreo de estas grietas, que pueden ser los fisurómetros, que pueden ser, se dejan, digamos, unos testigos a cada lado de la grieta y se lo va midiendo con un reloj comparador que mide milimétricamente, que son mucho más confiables por ahí.
Esto cuando tenemos un poco más de tiempo y para averiguar qué tipo de movimiento nosotros estamos teniendo, si es como muy acelerado en el tiempo o simplemente puede ser por alguna dilatación o algún movimiento puntual que hubo, que por ejemplo en una construcción vecina, un martillo neumático y ya cesó. Entonces, bueno, lo único que tendremos que hacer en ese caso es arreglar esta fisura, ¿no? Siempre es importante ahí el tema de la consulta con un especialista, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado a mí que hacen consulta y la gente por ahí ve una fisurita muy chiquitita y ya piensa que se le va a caer encima la casa. Entonces, bueno, esto... Claro, es que bueno, justamente lo que decía recién, hay materiales como muy frágiles como lo es el yeso, que estamos muy acostumbrados ahora a todo lo que es el revestimiento de yeso y es lo primero que se fisura. Pero bueno, es importante llamar al profesional para que estudie realmente a ver cuáles son las causas. Están siguiendo a través de Instagram de Arquitectos al Aire la transmisión en vivo de la columna de la especialista Flavia Pesolo. Empieza el bullying cruzado, ¿no? Entre los oyentes del programa. Darío Segarra dice que problemas de replanteo. Dice, un profe de la facu le erró por 1 metro el replanteo del pozo, dice. Por suerte no da nombre, digamos. Dice, lo sé porque yo era el dibujante del ingeniero calculista. Se ve que es estudiante de ingeniería. Y dice, los chismes de estudio. Chismes de estudio. No hay que sacar el cuero hacia la gente. Igual dice, también hay que poner un manto ahí. Mientras sea redondo, 1 metro justo, bueno, es un número redondo. Darío dice, claro. Tengo una de riegos también, una pericia con un muro de 3 metros de altura de contención. La tierra que debía contener tenía un sistema de riego, subterráneo, digamos, y el muro no tenía drenaje, con lo cual el hormigón tenía una gran curvatura y obviamente no se podía resolver. Bueno, cosas que van surgiendo a raíz de esta columna sobre patologías en la construcción. Esperamos sus mensajes a nuestro Facebook, a nuestro mail, arquitectosalaire@gmail.com, sobre estos temas para la especialista arquitecta Flavia Pesolo. ¿Con qué cerramos la columna, Flavia? Mensaje para que la audiencia se vaya no cabizbaja, sino justamente positiva. No, bueno, el mensaje último sería que siempre hay soluciones. Lo que es muy importante, como dijimos recién, es detectar la causa para eliminarla. Y después, podemos ver qué es lo que se puede hacer, pero hay muchísimas soluciones. Sería buenísimo que consulten a un especialista, que es quien está más al tanto de las últimas tecnologías y las metodologías a seguir. Y bueno, y justamente, digamos, los propietarios van a estar muy contentos si uno les explica y les muestra todo lo que nosotros estamos previniendo al hacer un trabajo bien hecho y a conciencia. Así que nadie va a estar disgustado con eso si nosotros le explicamos cuáles son los riesgos. Me gustan los paralelos con la medicina. Si esto lo abordamos a tiempo, podemos solucionarlo más fácilmente y es más fácil encontrar la solución. Y no busque un manochanta porque se puede agravar el problema. Exactamente.